Muy bien, chicos. Habíamos ayer, como una pequeña introducción, habíamos comentado que yacimientos minerales era una ciencia básica dentro de las ciencias geológicas, ¿no? Lo que tiene que ver con geociencias. Es una materia bastante amplia que tiene una eh, que tiene uno de los contenidos más amplios, digamos, dentro de las ciencias básicas y, y abarca un montón de aspectos dentro de lo que tiene que ver con los recursos naturales que uno puede extraer de la corteza terrestre, ¿no? Habíamos comentado que no solamente se trata sobre la minería metálica, ¿no? Es mucho más amplio que eso. Incluso yacimientos minerales trata sobre recursos energéticos también que se pueden extraer de la corteza, digamos, formaría parte de la familia de los yacimientos minerales, ¿no? Yacimientos minerales energéticos, podríamos decir de esa manera, ¿no? Incluso los recursos geotérmicos pasarían a formar parte de esta rama de la geociencia, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que cada una de las especialidades de los yacimientos tiene su rama desarrollada individualmente, digamos, ¿no? Porque hay una ciencia que se dedica exclusivamente a la geotermia o a extracción de los recursos energéticos como el petróleo, el gas, el carbón, etcétera, ¿no? Pero todos forman parte de esta rama de la arqueología, ¿no? Y es tan extenso que es muy difícil encaminarlo y nosotros lo vamos a hacer dependiendo de nuestro contexto geológico, es decir, dónde estamos parados nosotros. Y ustedes saben que nosotros estamos parados desde el punto de vista geodinámico en un ambiente de subducción, por lo tanto vamos a poner especial énfasis en todo lo que tiene que ver con los, este, los yacimientos que están vinculados con un ambiente geodinámico de subducción, ¿no? Y también debido a ese ambiente geodinámico de subducción, también habíamos dicho que debido a la subducción y a la deformación andina se genera el altiplano, ¿no? El altiplano que viene desde Perú y termina en Catamarca, aquí en el noroeste argentino, ¿no? Termina en Catamarca, pasa por Jujuy, por Salta, el oeste de Jujuy, el oeste de Salta, y termina en el norte de Catamarca, la Puna Atacama, que se llama. Tiene un montón de nombres que, que varía de acuerdo a la región donde uno lo visite. La Puna de Atacama lo llaman algunos, o el altiplano, o el plató, o para nosotros, en nuestro caso, como provincia geológica, se llama la Puna, ¿no? Puna Norte, que está en Jujuy, desarrollada principalmente, y Puna Sur, en Salta y Catamarca, ¿no? Pero, debido a ese levantamiento, debido a la deformación andina, debido a la subducción, la Puna queda aislada de todo el resto de las provincias geológicas. ¿Por qué? Porque se levanta y queda aislada, ¿no? Genera un frente orogénico bastante alto, las corrientes húmedas que vienen desde el Atlántico no pueden pasar y se aridifica, ¿no? Cuando se levanta la Puna, termina con toda la región húmeda y se aridifica. Y la aridificación de eso provocó la generación o que se formen los salares de la Puna y debido al vulcanismo que hay y a todas se generan los salares y los salares enriquecen algunos elementos y dentro de esos elementos como estratégico conocemos el litio, ¿no? Que está bastante de moda, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con procesos sedimentarios y tectónicos muy particulares dentro de la región. Así que vamos también un poco a abarcar fuertemente esa sección, ¿no? Y lo demás tenemos que saberlo y conocerlo, pero no tan en profundidad como vamos a ver todos estos temas, ¿no? Y dentro del ambiente geodinámico, los yacimientos generados por el ambiente de subducción son lo que ustedes están viendo en esta primera fotografía, ¿no? Primero la intrusión de grandes batolitos, grandes intrusiones, y relacionado a las intrusiones, ¿qué yacimientos conocen ustedes que están relacionados con la cristalización o con la presencia de rocas ígneas, ¿no? Principalmente los pórfidos. ¿Y qué tipo de pórfido? Principalmente pórfido de cobre, ¿no? Además de que hay otros pórfidos, pórfido de molibdeno, pórfido de oro, pero principalmente pórfido
de cobre, ¿no? Y vinculado con esos pórfidos de cobre, generalmente vamos a encontrar los yacimientos que están un poquito más por encima, que serían los epitermales o los yacimientos hidrotermales, principalmente relacionados con el desarrollo de los pórfidos, ¿no? Y bueno, y todo eso vamos a ir viendo desde el principio, podemos decir desde la generación del magma, zona de subducción, generación del magma, ascenso del magma, intrusión en la parte superior de la corteza, cristalización del magma, todo el líquido remanente que queda de la cristalización del magma son lo que se enriquecen los metales. El magma habíamos comentado que era un medio, un fluido, que era muy capaz de transportar metales, ¿no? Y esos metales son transportados a los fluidos o heredados, digamos así, a los fluidos hidrotermales, y esos fluidos hidrotermales son los que finalmente van a depositar los yacimientos minerales, ¿no? Además de generar todo un halo de alteración hidrotermal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la materia, desde la generación de magma hasta los yacimientos hidrotermales, y después vamos a pasar a la parte superior, que serán los procesos sedimentarios, o los procesos sedimentarios plásticos o químicos que generan estos yacimientos, ¿no? En el caso del litio en particular, son procesos sedimentarios químicos, ¿no? Así que, si ustedes entran al aula virtual, ahí van a encontrar todo el temario que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Y yo inmediatamente voy a generar una carpeta en un Drive para que ustedes tengan acceso, y ahí van a encontrar mucha más información, ¿no? Así que ya los voy a invitar para que se unan a esa carpeta. Así que bueno, eso era como un poco hablamos ayer para los que no estuvieron, y para los que estuvieron, bueno, un pequeño repaso. Ya habíamos hablado de estas cuestiones, de los reglamentos, de nuestra bibliografía que vamos a seguir, que ya lo había comentado que está en inglés, ¿no? Por eso son más o menos los trabajos prácticos. Entonces lo que vamos a ver hoy es la introducción, los conceptos y definiciones básicas. Vamos a definir algunas cuestiones que tenemos que definirlas sí o sí para que, como les comentaba, ¿no? Para que hablemos del mismo idioma, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo a cómo llamamos las cosas que necesitamos conocer para afrontar esta materia. Bueno, la primera pregunta que nos surge es por qué está esta materia dentro de la currícula, ¿no? Para cualquiera de las carreras que estamos nosotros, o de las carreras que están involucradas en esta materia, ¿no? Está claro, bien definido, que necesitamos un conocimiento básico, especialmente para los ingenieros en mina y para los licenciados en ciencia geológica, y no tiene tanto peso en los chicos de perforación y los de explotación en minas, ¿no? Pero no quiere decir que no tienen que saber sobre los distintos yacimientos minerales, porque en base a eso, al conocimiento del yacimiento, uno planifica la manera de explotación, por ejemplo, de estos yacimientos, o la manera de la exploración de estos yacimientos, ¿no? No es lo mismo tener que explotar vetas, que tener que explotar diseminados, que tener que explotar venillas, etcétera, ¿no? No es lo mismo explotar distintos tipos de yacimientos, ¿no? La planificación de la explotación del yacimiento va a depender de qué tipo de yacimiento es y cómo está el elemento o el mineral de interés concentrado en ese yacimiento, ¿no? Así que estudiamos yacimientos minerales por muchas cuestiones. La más importante era esa. Y después la otra más importante porque necesitamos conocer y tener conocimiento de los recursos que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Y la forma de extraerlo y de dónde proviene y cómo se generan también, ¿no? Y hay una pregunta que dice de dónde podemos ver reflejada la explotación. Bueno, eso ya sabemos, tenemos bastante conocimiento, ¿no? No vamos a ahondar mucho en eso, ¿no? Decir, ¿dónde está la aplicación
para la sociedad o dónde se ve reflejada dentro de la sociedad, todo el proceso desde que viene de la exploración, el estudio del yacimiento, la explotación, la obtención del elemento de interés, la comercialización y la utilización de ese elemento, ¿no? Todos nos hemos encontrado con, o hemos tenido una discusión con personas que siempre cuestionan sobre cuestiones que tienen que ver con la explotación el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y todos siempre hemos contestado de la misma manera que la minería está en todos lados. Esa sería la respuesta, ¿no? Si no hubiera minería, no hubiera desarrollo, no hubiera un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, debido a la aplicación o el desarrollo tecnológico que tenemos en nuestra sociedad, la aplicación de muchos de los elementos metalíferos, sobre todo, y bueno, también de minerales de aplicación, o de rocas de aplicación, o las rocas o los minerales que se utilizan en la industria, que no tienen que ver con los metálicos, tiene una amplia aplicación en todos los aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? Desde un celular hasta la construcción de nuestra casa, ¿no? Vemos reflejada la aplicación directa, no indirecta, ¿no? Sino directa, de la explotación de los recursos naturales que tenemos en la corteza terrestre, ¿no? Sobre todo los que están muy cerca de la superficie, porque mientras más profundo, más dificultad de explotar los recursos tenemos, ¿no? Porque por más que podamos ser capaces de explotar recursos que están muy en profundidad, vamos a ver más adelante que la relación costo, explotación y aprovechamiento no genera una ganancia, ¿no? Sino que genera más bien pérdidas. Los costos de explotación pueden ser mucho más elevados que las ganancias que podemos obtener de ese recurso, eso quiero decir, ¿no? Bueno, ya estuvimos mencionando un poco sobre minerales metalíferos o los metales que podemos extraer, y estuvimos hablando de rocas de aplicación, por ejemplo, minerales industriales o minerales o rocas industriales que se utilizan en la industria principalmente, y los minerales industriales no metálicos en general que se utilizan en la industria química principalmente. Estuvimos hablando de esos elementos, pero no hemos introducido una clasificación correcta de eso, ¿no? Así que vamos a ver cómo es que hacemos una clasificación desde el punto de vista más bien económico, ¿no? Porque ahí dice yacimientos minerales y la geología económica. La geología económica es una rama también de, de los yacimientos minerales, que se encarga justamente de todos estos aspectos que tienen que ver con el valor económico que tienen los recursos naturales, ¿no? O cualquier elemento. Y a esos elementos, desde el punto de vista de la geología económica, se los llaman commodities. ¿Qué quiere decir commodity? Es un elemento que puede tener un rendimiento económico. ¿Cuál sería una commodity, por ejemplo, no? Cualquier elemento que tenga un aprovechamiento económico, el cobre, el oro, etcétera, ¿no? Que puede ser susceptible de ser utilizado y extraído dentro de la corteza. Y esas commodities podemos clasificarlas como minerales metálicos, que son todos los elementos metálicos que podemos extraer, por ejemplo, el cobre, el oro, el zinc, el plomo, etcétera, que se utiliza bastante, ¿no? Que son muy comunes. Después los minerales no metalíferos, por ejemplo, que generalmente se utiliza en la industria química o en la industria, cualquier tipo de industria, ¿no? Que se utiliza directamente, que no se extrae el elemento. Por ejemplo, los minerales metálicos son minerales que tienen un metal en particular y que son extraídos, ¿no? En cambio, los minerales no metálicos pueden ser utilizados directamente o no. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un mineral no metálico y cuál podría ser su utilización dentro de la industria? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Cualquier ejemplo. Los áridos Los áridos. o...
Es, la caliza para los ladrillos. No, perdón, la arcilla. puede ser cualquiera de esos que estuviste mencionando, se puede aplicar directamente. La caliza, por ejemplo, ¿qué se puede hacer a partir de la caliza? Se puede oxidar la caliza, se puede oxidarla, el carbonato de calcio se puede oxidar y formar óxido de calcio, y eso es lo que conocemos como la cal, ¿no? O el carbonato de calcio también se utiliza en la industria de la fabricación de cemento, también, ¿no es cierto? O los minerales de arcilla, el grupo de las arcillas. El grupo de la arcilla, que se puede utilizar un montón de formas, ¿no? Desde desde la creación de cerámicas o las tacitas de té esas de cerámica para que uno tome el tecito muy delicadamente, desde eso hasta también de la industria de la construcción, ¿no? Y los áridos también, pero en ese caso no son directamente minerales, sino que son dentro de la industria que se llaman agregados de minerales que se pueden utilizar como en la industria de la construcción, como los granitos, también para revestimiento, etcétera, ¿no? Pero un mineral en particular que se utiliza bastante y es bastante muy caro, que puede ser el diamante, que no solamente se utiliza como dice más abajo, ¿no? No solamente es como gemas, también, los minerales no metálicos también se pueden utilizar como gemas, y también como minerales industriales. Bueno, las gemas, la industria de la gema es bastante pequeña en comparado a la comercialización de otros elementos, pero también es importante, ¿no? Además del diamante, ¿qué otras gemas conocemos? El topacio, el corinón, Topacio, el el berilo. corindón, el corindón, por ejemplo, o si no, bueno, el rubí, el zafiro, que son variedades mineralógicas dentro del mismo grupo, por ejemplo, los berilos, etcétera. Hay un montón de minerales preciosos o semipreciosos dentro de los metales, los preciosos, digamos, que utilizan como, no gemas, pero dentro de esta misma industria, el platino, por ejemplo, el oro, etcétera, ¿no? Que también tienen ese tipo de aplicación, ¿no? Porque eh, que son muchas veces los principales de esos minerales, ¿no? Y después está, como les había comentado, los minerales, los recursos energéticos que se pueden ser extraídos, que no son ámbito de nuestra materia, ¿no? Que yo le había comentado que tienen su propio desarrollo de la rama dentro de la geología, ¿no? Como los combustibles minerales, como el carbón, el gas, el petróleo. ¿Por qué, por qué combustibles minerales? ¿Por qué se llamarían así combustibles minerales? O fósiles, como le decimos, ¿no? ¿Qué creen ustedes, chicos? Porque son Por- limitados, profe, puede ser, Perdón, no escuché. Porque, que son limitados, digamos, o sea, no existe una regeneración, por así decirlo, natural, Ajá, puede va ser. por ahí la cuestión. Son porque recursos, sí, Navarro. vienen de la composición de materia orgánica. No. Sí, 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 esa es la composición, pero se llaman así combustibles fósiles justamente es porque nece- eh, son productos que se generan a lo largo de la historia geológica, ¿no? Que tardan millones o millones de años en formarse, y que hoy en día se están formando, pero no lo vamos a poder aprovechar hasta cuando seamos fósiles nosotros, ¿no? Quizás nunca lo podremos aprovechar los que se están formando ahora. Se formaron hace millones de años y, eh, y que son, como dijo, eh, eh, no me acuerdo quién dijo, que son bastante limitados, bastante limitados, y hay un recurso y hay una cantidad limitada de ese recurso, y que cuando se termine, se terminará, ¿no? No lo vamos a aprovechar, no lo podemos, no se están formando más dentro de nuestro tiempo, ¿no? Sino en el tiempo geológico, es decir, se forman dentro de millones de años más adelante, ¿no?
En cambio, lo mismo, la energía geotérmica, que también es limitada, que es ámbito de otra materia, pero también se pueden aprovechar como recursos energéticos, ¿no? Bueno, vamos a la definición. Definición. Es muy difícil definir qué es un yacimiento mineral o qué es un depósito mineral, que ya vamos a ver algunas diferencias entre... No es lo mismo decir yacimiento que depósito, ¿no? Eso vamos a ver cómo nombrar las cosas correctamente, por lo menos dentro de los yacimientos minerales, ¿no? Después ustedes afuera lo pueden llamar como ustedes quieran. Pero la definición de un yacimiento mineral, la definición, dentro de la habla anglosajona, el yacimiento se puede definir como ore, ¿no? Que sería el ore acá. Ustedes lo van a ver como esto. Lo van a ver como dentro de la habla inglesa, o lo van a ver como que son sinónimos, pero no iguales, ¿no? Ore minerals o ore deposit. ¿Qué dice que es un yacimiento? Es una roca que puede ser, o se espera ser, o será, o ha sido minado. Eso sería un yacimiento mineral. Y del cual algo de valor puede ser extraído. Eso quiere decir o ha sido extraído. Es decir, volvemos a repetir, es una roca. Ya partimos de que la definición de un yacimiento es una roca que puede ser o se espera que sea, o ha sido, o será, o ha sido minado. Y del quien se puede extraer, o ha sido extraído algo de valor. Esa es la definición miren de qué año, de 1989, que todavía se puede tomar esa definición de un yacimiento en general. Ahora vamos a ver definiciones que son mucho más precisas de qué se trata el yacimiento, ¿no? Esa es la definición mineral. Dice que algo de valor se puede extraer, ¿no es cierto? Algo de valor. Y ese valor generalmente es económico. Por eso el estudio de los recursos minerales o yacimientos minerales es muy importante desde el punto de vista del desarrollo económico de una sociedad, ¿no? Por eso ahí dice que el estudio de un depósito mineral que son de importancia económica tiene ya cargada dentro del mismo concepto, tiene ya una connotación económica. Por eso la definición dice: y de quién algo de valor podría ser o ha sido extraído. Algo de valor. Tiene una connotación económica. Y empezamos a la connotación económica, ese que le estoy comentando, hace de que el concepto de yacimiento mineral sea mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que tiene una carga geológica por un lado, es decir, tiene una definición geológica, y tiene una definición o una carga económica. Por eso vamos a ver las dos definiciones. Uno que sea netamente geológico, y otro que tenga una carga económica. Y ahí reside la diferencia entre los dos conceptos que hemos escuchado un montón de veces, pero que no sabemos quizás la diferencia, ¿no? Entre un depósito mineral y un yacimiento mineral. ¿Cuál sería la diferencia principal, ¿no? Que es distinta también al concepto de ocurrencia mineral, que generalmente cuando uno va al campo o uno recorre algún lugar, y cuando ve
cuando veo minerales que podrían tener alguna importancia, no solo para nosotros, porque puede ser lindo, sino que puede ser indicativo de algo que puede ser más grande o que uno podría de alguna manera explotarlo desde el punto de vista económico. Cuando uno ve una manifestación de un mineral, no podemos decir, ah, mira, acá hay un yacimiento mineral, ¿no? Generalmente cuando uno ve una pequeña mancha de mineral en cualquier sector, cuando uno va caminando, podemos decir que eso sería una ocurrencia mineral. Vamos a ver las definiciones y ya vamos a ver de qué se trata nosotros. Si es que me deja. Ocurrencia, la definición concreta de ocurrencia mineral sería concentración anómala de mineral considerada valiosa o de interés científico o técnico. Considerada valiosa, pero que solamente tiene un interés científico o técnico. ¿Qué quiere decir que tiene solamente un interés científico o técnico? Que esa manifestación no tiene un volumen, no tiene o quizás los elementos necesarios, que es valioso, pero que no tiene el volumen suficiente o el valor suficiente para ser explotado, ¿no? Esa es una ocurrencia mineral. Generalmente, la ocurrencia mineral es un preludio, es un precursor de algo mucho más grande, que quizás más en el interior de la corteza o en otro lugar muy cercano puede haber un yacimiento mineral. Por eso se llama ocurrencia. Puede ser el antecesor de algo mucho más grande. Por eso también la ocurrencia mineral es bastante importante. Así se empieza a descubrir un yacimiento con una ocurrencia mineral. Por ejemplo, cuando uno va caminando por el campo y ve algo verde o algo azul, ¿qué es lo que uno primero se imagina? Esos minerales verdes o azules, ¿qué es lo primero que se imagina uno? ¿Cobre puede ser? Sinónimo de cobre, ¿no es cierto? Cuando uno ve algo verde, azul o turquesa, cobre, y Luis, lo primero que uno imagina es cobre oxidado. ¿Qué quiere decir? Eso es una ocurrencia mineral. Vamos a llamarlo así por el nombre. Es una ocurrencia mineral, una concentración anómala, que puede ser indicio de algo más grande o no. Por eso solamente dice, puede ser considerada valiosa. Ahí va el concepto de puede ser potencialmente valiosa. Puede indicar que muy cerca en la región puede haber otra manifestación mucho más importante que puede constituir un depósito mineral o un yacimiento mineral. Vamos a ver qué es el depósito mineral. ¿Qué dice la definición? Dice, concentración natural. Ahí, si dice concentración natural, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para que haya esa concentración anómala de minerales, por eso dice concentración natural anómala de minerales. Concentración natural anómala de minerales. ¿Qué quiere decir natural? Que tiene que necesariamente estar involucrados procesos geológicos concentradores anómalas de minerales. Y ahí vamos a ver, ahí tiene una carga genética muy importante este concepto, ¿no? Concentración natural. No puedo ir yo tirar una bolsita o polvito de oro en una muestra y decir, ah, no, esto tiene mucho oro. No, eso no sería un depósito mineral, ¿no? Mucho menos una ocurrencia mineral, ¿no? Tiene que ser algo natural, concentración anómala, natural anómala de un mineral con volumen o ley. Acá introducimos otro concepto que vamos a ver más adelante, suficientes para que en condiciones favorables pueda ser considerada potencialmente económico. O sea, un depósito es una ocurrencia mineral que tiene el volumen y la ley suficiente que puede ser considerada potencialmente económico. Y ahí, potencialmente económico, ¿qué quiere decir que potencialmente económico? Que no tiene los estudios suficientes para que yo lo considere como económico.
potencialmente económico. Tiene buenas leyes, tiene un volumen suficiente que puede ser considerado como susceptible a ser explotado, ¿no? Y vamos a ver ahora la definición de yacimiento. Depósito mineral estudiado, al que se le ha probado la rentabilidad. ¿Cuál sería la diferencia principal entonces entre la definición entre un depósito mineral y un yacimiento mineral? Que la connotación es netamente económica. Netamente económica. ¿Y cuánto estudio o cuánto dinero yo haya invertido en esa concentración anómala natural para que determinar su rentabilidad? Esa es la diferencia principal. Que el yacimiento mineral tiene una connotación netamente económica. Es un concepto económico de un depósito mineral. Un depósito mineral sería la concentración anómala por procesos naturales, geológicos, que ha concentrado minerales y que tiene un volumen o ley suficiente que puede ser potencialmente rentable o potencialmente económico. Pero cuando yo ya haya realizado todos los estudios, ya haya demostrado que dentro de las condiciones actuales del mercado y técnicos, ya es desde el punto de vista económico rentable. Esa sería la definición de yacimiento mineral. La connotación económica que venimos hablando, ¿no? Voy a borrar esto. Y ahí entramos, entonces, no es lo mismo decir depósito, entonces, que yacimiento. Acuérdense que yacimiento tiene una connotación económica y que tiene mucha inversión adentro que me permite a mí conocer todas sus dimensiones y las leyes que me permiten a mí decir que, o que me permiten a mí asegurar que tiene una rentabilidad económica, ¿no? Volvemos entonces a repasar un poco sobre la clasificación más bien económica de los minerales, porque acuérdense que cuando ustedes han cursado mineralogía, la clasificación de los minerales tiene que ver mucho con los grupos minerales que están clasificados en base a una clasificación del estado en que se encuentran y de la composición mineralógica, ¿no? Que empieza con los minerales nativos, los óxidos, los sulfatos, los carbonatos, etc., ¿no? Pero dentro del punto de vista económico de los yacimientos minerales, vamos a clasificar los minerales de distintos puntos de vista, principalmente económicos, ¿no? Primero están los minerales metálicos. Aquí puse las definiciones en inglés porque vamos a utilizar, como le dije, generalmente bibliografía en inglés, ¿no? Los minerales o piedras preciosas, acuérdense que piedras preciosas es como se lo conoce en el mercado, ¿no? Nosotros no decimos piedras preciosas porque en primer lugar no son piedras, son preciosas pero no piedras, ¿no? En general son minerales preciosos. Las piedras generalmente no se utilizan desde el punto de vista no son gemas, ¿no? En este caso puse piedras porque es como se conocen dentro de la jerga social, ¿no? Piedras preciosas, todo el mundo sabe que es una piedra preciosa, pero nosotros vamos a decir minerales preciosos, ¿no? Están los minerales industriales que se utilizan principalmente para la construcción y para la industria química, ¿no? Y después están los minerales no metálicos, que también pueden ser utilizados indistintamente también. Minerales industriales y minerales no metálicos generalmente pueden ser tomados como sinónimos, ¿no? Y las rocas de aplicación
ya principalmente solamente rocas. La roca principalmente que se utiliza para la construcción, está claro que son los que se utilizan para revestimiento, ¿no? Como los granitos, los mármoles, etcétera, ¿no? Y bueno, y también está desde el punto de vista de los recursos energéticos, el carbón y las lutitas bituminosas, ¿no? Acuérdense que si hablamos de petróleo, ese es ámbito de otra aplicación, ¿no? Pero sí podemos incluir dentro de estos recursos energéticos minerales el carbón y las lutitas bituminosas, ¿no? Lutitas bituminosas en los últimos años se ha puesto bastante de moda, ¿no? Y el representante principal, ustedes saben que tenemos como recurso estratégico en la Argentina como vaca muerta, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado de vaca muerta, que son las lutitas bituminosas, o que son recursos no comunes dentro de los combustibles fósiles, ¿no? Principalmente del petróleo. Bueno, chicos, se termina, creo, esta sesión. Nos vemos dentro de 10 minutos.